Miguel Ángel Santos Guerra. Miguel Ángel ha sido profesor en todos los niveles del sistema educativo, en todos. Fue director de un colegio, aunque ciertamente de eso hace años, y ya en la universidad ha sido director de mi departamento y director del ICE. Por lo tanto, en ambos casos, innumerables veces, otro jefe mío. Es un viajero impenitente, tan incansable que si no fuera porque esto suena a épocas oscuras ya pasadas, diríase que es inasequible al desaliento. Uno lo acaba de ver en el despacho hace media hora y siempre duda si seguirá allí o cualquiera sabe en qué país latinoamericano vía Cincinnati sobrevolando los Andes en un bimotor desvencijado y con una tormenta del copón. Palabra que eso no es ficción, que es un relato muy interesante. Ha escrito mucho, escribe muchísimo, especialmente sobre evaluación y organización escolar en lo académico, pero sobre los temas más diversos siempre relacionados con la educación, en la columna que tiene en La Opinión de Málaga, cuyo blog, por cierto, me consta que con bastante frecuencia se colapsa porque no consigue procesar toda la información de la gente que en él interviene. De entre los muchos libros que ha escrito, yo voy a destacar uno de los menos recientes, porque seguimos utilizándolo ya que contiene un buen catálogo de métodos, técnicas e instrumentos de investigación cualitativa en educación. Es el famoso Hacer visible lo cotidiano. Y ahora voy a mencionar el último, que todavía no está publicado aquí, sí en Argentina. Se llama Pasión por la escuela y si lo menciono es porque me acaba de confesar que le está proporcionando muchísima satisfacción. De esos pocos casos en que el autor tiene feedback de primera mano de los oyentes. Igual nos cuenta algo en algún momento. El tema de hoy es el desarrollo profesional de docentes en las instituciones que aprenden. Con él os dejo. Bueno, buenos días a todos y a todas en esta hora un poco intempestiva del tercer día del Congreso. Gracias a Miguel por esta presentación. Son palabras de un amigo. Un amigo es una persona que a pesar de conocerte muy bien, te sigue queriendo. Y me han pedido algunas ideas sobre qué pasa con el desarrollo profesional de los docentes. Ya están seleccionados de los modos en que ya vemos cómo se hace. Países que tienen algunos criterios que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, en Cuba, si tú quieres ser profesor de literatura, vas al Instituto Pedagógico de Literatura, pero si quieres dedicarte a la literatura vas a la facultad. Quieres ser químico, vas a la Facultad de Química. Quieres ser profesor de química, vas al Instituto Pedagógico de Química. Pero, ¿cuántos puntos hacen falta para entrar en la Facultad de Química? Sobre 190. Y para ser profesor, para entrar en el Instituto Pedagógico, sobre 198. Es decir, los mejores a la educación, los mejores a la enseñanza. No, el que no valga para otra cosa, vale para esto. Ya están formados, de la manera en que sabemos que se forman, ya están organizados en escuelas, institutos, facultades. ¿Y ahora qué pasa con el desarrollo profesional? Porque, claro, no hay desarrollo del currículum si no hay desarrollo del profesor. Y vamos a entender por desarrollo profesional el proceso de crecimiento continuo en una comunidad y con el fin de lograr el aprendizaje de los alumnos y su mejora y también la mejora de la institución. Digo esto porque el lenguaje es como una escalera y por la escalera se sube a la comunicación, a la comprensión, a la liberación. Pero ¿sabéis lo que pasa con las escaleras? Que se baja. ¿Y se baja dónde? A la confusión, a la dominación.
Y el problema, ¿sabéis cuál es? No que no nos entendamos. El problema es creer que nos entendemos. Y a veces con las mismas palabras, calidad, desarrollo, evaluación, educación, pues entendemos cosas no solamente divergentes, sino contradictorias. Damos por supuesto que las compartimos. A mí me parece que esta cuestión del desarrollo profesional es extraordinariamente importante. A mí me preocupa cuando salen los alumnos de nuestra facultad, yo siempre pienso, ¿dónde caerán? ¿En una comunidad que les comprometa, que les anime, que les haga mejores, o caerán en una institución con una cultura desalentadora, con una cultura desmotivadora, con una cultura beligerante con el que quiere hacer algo? Y de verdad que me parece preocupante. Mirad, hace poco yo estoy dirigiendo una tesis sobre cómo envejecen los docentes en la enseñanza. Es decir, a medida que vamos teniendo más años, nos vamos haciendo más sensibles, más humildes, más inteligentes, más solidarios, más comprometidos, o nos vamos haciendo por contra más escépticos, más cínicos, más cáusticos, más perezosos. ¿Qué nos va pasando? Cuando las personas se acercan a la jubilación, ¿qué dicen? ¡Qué pena! ¡Qué lástima! O dicen, voy a coger la puerta y no voy a parar en 40 kilómetros. Una profesora argentina de la provincia de Mendoza manda al periódico Los Andes esta carta que a mí me ha impresionado, porque dice cómo empezó y cómo acabó. Empieza así: abracé la docencia con la esperanza de ser útil, de poder llegar a los niños, de guiarlos, de acompañarlos, de ayudarlos a crecer. Me dediqué a ella aún con la negación de mis padres, que sin embargo me apoyaron, y fue su orgullo al recibir mi título de maestra. Los comienzos fueron difíciles, porque costaba obtener una suplencia. Seguí adelante a pesar de los comentarios adversos de mucha gente sobre la tarea que había elegido. Y así encontré un mundo de alegrías, de sueños realizados, de niños que buscaban más y más conocimientos. Sus miradas agradecían lo que cada día les enseñaba, me sentía feliz, era mi vocación, amaba lo que hacía. Y después tuve la loca idea de concursar a la jerarquía directiva, porque creía que podía hacer más cosas por nuestros niños, esperanza del mañana, cumplir mi sueño de conseguir la escuela modelo, la escuela capaz de obtener óptimos resultados, capaz de cambiar las realidades adversas de ciertas comunidades, los más necesitados. Fue mi elección. Mirar cómo comienza y mirar cómo termina. Hoy siento un sabor amargo, desesperanza, desilusión. Hoy siento que mi trabajo de más de 30 años ha sido inútil. Pensé que trabajaría hasta los 60 años. Imaginé con dolor el momento de dejar la escuela. Hoy, próxima a cumplir los 57 años, a jubilarme, bajo los brazos, cansada, con mis sueños de un mundo mejor destruidos, con más de la mitad de mi vida entregada a la escuela, a los niños, con los bolsillos vacíos y el alma hecha pedazos. Hoy me quiero ir. Sin embargo, estoy segura de que si volviera a nacer sería otra vez una maestra con un sueño, un mundo mejor. Pero no volverá a nacer. Porque esto que tenemos entre manos no es un ensayo general, es la vida. Y la vida es una obra de teatro que no admite ensayos. De modo que el desarrollo profesional tiene que ver con cómo van a mejorar nuestros alumnos, nuestras escuelas, pero tiene que ver cómo vamos a ser nosotros de felices, la cuestión fundamental de la inteligencia. Aprender a ser buenas personas y aprender a ser personas felices. Hace unos años, en Palencia, hice una pequeña actividad con directores y directoras que aún recuerdo. Les entregué una colección de caricaturas. Las imágenes tienen connotación y denotación. Estas imágenes son asexuadas, me gustan mucho. Y les pedí que en 3 caricaturas describiesen cómo habían empezado, cómo seguían y cómo acababan. Aquí tenéis una parte de las caricaturas, aquí tenéis la segunda parte de las caricaturas. Bueno,
se pusieron a trabajar en grupos y les dije, por favor, tratar de llegar al consenso. ¿Y qué descubrí cuando pusimos en común los trabajos? En la primera caricatura discrepaban. Había algunos que empezaban como la 4. Vamos a luchar por una escuela mejor, vamos a combatir, vamos a dar. Otros dijeron, empezamos como el 5. Bueno, vamos a trabajar por la escuela. Vamos. Y algunos recuerdo que empezaban como el 29. Bueno, un poco ilusos, optimistas. Bueno, nosotros vamos allí con la flora. Algunos dijeron, empezamos como el 21, un poco asustados. Bueno, ¿qué me preocupó sobremanera de aquella sesión? Que en la segunda coincidieron todos, sin ponerse de acuerdo. La 14. Y en la tercera coincidieron todos, sin ponerse de acuerdo. La 10. De verdad que me preocupó, porque yo pensé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Porque, por lógica, las personas que se dirigen, que hacen estas tareas, que dirigen las escuelas, hombre, no son, es que son las más frágiles, son las más vulnerables, son las menos... No, parece ser, podría deducir, hombre, son las más comprometidas, pero ¿qué pasa? O se dedica a hacer tareas para los que no están preparados, o las hacen con claustros desmotivados, desaglutinados, o les imponen tareas burocráticas que son desalentadoras, o ¿qué pasa? Y a mí me parece que esta es una cuestión fundamental. ¿Qué sucede? Bueno, voy a plantear este esquema para que sepamos en todo momento dónde estamos. ¿Qué perspectivas de análisis tenemos que tener para abordar el desarrollo profesional? ¿Qué razones tiene la escuela para que haga aprendizajes? ¿Qué estrategia de aprendizaje tiene que tener y qué dificultades existen para hacerlo? ¿Cuáles son las perspectivas? Yo creo que tiene que pasar cada profesional de una perspectiva que esté asentada en certezas a una perspectiva que esté asentada en incertidumbres. Tenemos que poner en tela de juicio las prácticas, tenemos que poner en cuestión las prácticas, tenemos que cuestionarnos lo que hacemos. De lo contrario, estaremos condenados a repetir las rutinas. Y yo sé que la duda es un estado incómodo, pero la certeza intelectualmente es un estado ridículo. Lo que pasa es que solemos confundir pereza de pensamiento con firmes convicciones. Y hace poco Manuel Cruz escribió en El País un artículo que se titula Amar la duda, y empieza así: al ignorante, por su condición de tal, todo debería sorprenderle, y sin embargo, nada parece venirle de nuevas. ¿Qué quiere decir? Que mientras más sepamos, decía Nicolás de Cusa, más dudas vamos a tener. Si yo sé esto de algo, este círculo, lo que me doy cuenta que no sé es lo que rodea el círculo, poquito. Pero si lo que sé es este círculo, de lo que soy consciente que no sé, es lo que rodea el círculo. Y si supiese mucho más, estaría abrumado por la ignorancia. Por eso los sabios siempre son humildes. Y por eso los necios siempre son petulantes. Decía Patricia Henderson, una profesora americana, en sus conversaciones frecuentemente dice, en mi opinión, es que en mi opinión, porque es que desde mi opinión, y le preguntaba en una ocasión, ¿por qué dices tantas veces en mi opinión? Dice, es que dudo mucho. Y me parece que es muy importante dudar. Tanto me parece importante dudar que yo ya le he encargado a mi familia que el día que muera, el epitafio que se ponga sobre mi tumba diga, en mi opinión, aquí yace Patricia Henderson. Vamos a estar tan seguros. Y algunos conoceréis el librito La escuela que aprende. Para abrirlo, seleccioné una fábula que seguro que conocéis, de Augusto Monterroso, tomada del libro La oveja negra y otras fábulas. Y os la recuerdo, muy cortita, se titula El grillo maestro. Un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en la que el grillo le estaba dando a los grillitos una clase sobre el arte de cantar.
y entra precisamente en el momento de la exposición en el que el grillo les dice a los grillitos que la voz del grillo es la más hermosa entre todas las voces, puesto que se produce mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. En tanto, los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta, dice el grillo maestro, evidentemente el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y acaba así: al escuchar aquello, el director de la escuela, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Pero bueno, ¿cuándo se enteran de que están diciendo un disparate? ¿Cuándo se enteran de que aquello es un error? ¿Cuándo ponemos en tela de juicio las cosas? Porque existe la lógica de autoservicio. Si tenemos un buen exalumno decimos, ¡oh, qué buenos somos! Pero si tenemos 5 exalumnos en una cárcel por violación, asesinato, decimos, no siguieron nuestras enseñanzas. Bueno, pues siga haciendo usted lo que hacía siempre, no se cuestione nada. Hay que pasar de la simplicidad a la complejidad porque esto que hacemos, lo sabéis, es muy difícil, muy complicado, por su propia naturaleza, de la esencia de la tarea, que es liberar, despertar amor al conocimiento, hacer aprendices crónicos y autónomos. Dice Hölderlin en una metáfora que a mí me parece excelente: los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. Para que el continente emerja, las aguas tienen que bajar. Pero el riesgo es anegarlos, con nuestros pensamientos, con nuestras concepciones, con nuestras... Y a mí me parece que también es muy complejo por los lenguajes que barajamos. ¿Quién dice en esta sala hay que empeorar la calidad del sistema educativo? Nadie. Yo viajo mucho a Portugal y me han dado hace poco el ranking de la calidad de las escuelas de Portugal. ¿Cómo se ha confeccionado el ranking? Pues por un proceso de assessment institucional, midiendo los resultados de los alumnos, y primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. De una de las 5 primeras, Sé de Buena Tinta, que practica para el ingreso la xenofobia, el racismo, el elitismo, la insensibilidad con los que van mal porque los echan, y la víspera Sé que hizo la trampita consabida de tú y tú, mañana no vengáis que va a haber unas pruebas y vais a bajar la calidad. De modo que una escuela tramposa, insensible, elitista, xenófoba y racista tiene mucha calidad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero cuando decimos calidad indiscriminadamente, por la diversidad infinita de los alumnos, es difícil. Por los materiales que trabajamos. En cualquier otra profesión, el mejor profesional es el que mejor manipula los materiales. Aquí es el mejor lo libera. Por el contexto tan adverso. La cultura neoliberal que predica individualismo, competitividad, eficacia, hipertrofia de la imagen, que dice privaticemos, olvidémonos de los desfavorecidos, hacer esa tarea en ese momento es complicado, porque es ir contracorriente. Y a veces el contexto institucional no es muy favorable. Dice Pockevi que los profesores suelen ser personas encantadoras que trabajan en lugares horribles. Y es de naturaleza problemática la tarea. Hay que pasar del individualismo a la colegialidad. Atención, porque el individualismo no solamente se practica desde actitudes, sino desde estructuras organizativas que favorecen el individualismo, los espacios, los tiempos, la fragmentación del currículum. Ya sabéis que se dice de las escuelas que son instituciones loosely coupled, débilmente articuladas. Si a las 9:25 la casa de fabricación de coches Chrysler descubre que el departamento que hace el chasis de los coches deja unos agujeros, unos huecos más grandes que el departamento que hace las puertas, ¿cuánto tardan en ponerse de acuerdo? ¿Os imagináis que estén un día y otro, apilando chasis y apilando puertas y no encajan, pero ¿cuánto tardan en ponerse de acuerdo? Un segundo. ¿Pero cuánto tarda el profesor de primero y de segundo de una institución de la misma en coordinarse? Hasta se jubila uno de los dos.
Y puede haber un proyecto de coeducación en una escuela y en la sala de profesores hacerse las bromas más soeces de la comarca. Y puede haber una clase de un profesor que dice que el estilo es precisión y que la ortografía es fundamental, y al minuto entrar uno que dice que lo de la ortografía es una tontería y que hasta García Márquez dice que hay que acabar con la ortografía en el idioma español y que lo importante es el enunciado del problema de matemáticas. Del individualismo a la colegialidad. Entendiendo que esta es una institución que ha de ser entendida como una unidad funcional de planificación, de intervención, de aprendizaje, de evaluación y de cambio. Hay que pasar de la neutralidad al compromiso. No voy a insistir en este tema. Hace poco, leyendo un libro de Paul Auster, me entero, no lo sabía, de que el filósofo Wittgenstein, antes de dedicarse a la filosofía, fue maestro. Y era un maestro bastante cruel. Dice que no solamente daba algún cachete que otro, sino alguna palicita que otra. Se hace tan insostenible la situación que tiene que dejar ese trabajo y se dedica a la filosofía 20 y tantos años hasta hacerse una lumbrera de Europa y del mundo. Pero a él le atormenta aquella experiencia que tuvo en la escuela. Y va en busca de sus exalumnos. Y los localiza y va pidiéndoles perdón. Delante de algunos se postra de rodillas. ¿Y sabéis lo que más me llamó la atención? Ninguno le perdona. Y yo me he preguntado, ¿por qué? Y he pensado, porque la mano que causa la herida es la que estaba destinada, pagada y puesta ahí para curar, para proteger. Por eso hay tantas consecuencias de nuestra actividad, en lo negativo y en lo positivo. Recordar el libro de Daniel Penach, cuando él dice, a mí me salvaron 3 profesores que tenían una característica común. Nunca soltaban a su presa. Hay que pasar de la homogeneidad a la diversidad. Yo digo que hay 2 tipos de alumnos en el sistema educativo, los inclasificables y los de difícil clasificación. Quiere decir que cada uno es un mundo, Sin embargo, la escuela organiza mucha parte del currículum y de la evaluación desde la concepción de que nos dirigimos a un alumno tipo medio, que es el único que no existe en un aula. Y a él le planteamos los aprendizajes, le hacemos la evaluación. Algunos recordaréis esta imagen que a mí me gusta compartir porque es muy elocuente. Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Bueno, hombre, justa no, será chocante, disparatada, esperpéntica, pero justa no. Porque cuando el pájaro se pone en un salto, en un vuelo elegante y veloz en la copa del árbol, el pez no se ha enterado de la consigna. Y el caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol. Pero probablemente el evaluador le diga, alto caracol, sucio, baboso, lento, torpe, tú no vales. ¿Y sabéis la desgracia del caracol? Una desgracia grande del caracol es que oiga, tú no vales, puesta por la escuela. Pero la mayor desgracia del caracol es que se lo crea, porque no hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor. Hay que pasar de la queja a la transformación. Yo pienso que instalarse en el lamento, que instalarse en el pesimismo es la ruptura del aprendizaje y la ruptura de la educación. Dice Philippe Mérier, la educabilidad se rompe en el momento que nosotros pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Y hay mucho excesivo lamento en las escuelas. Yo creo que a la escuela hay que llegar llorados y trabajar. Que a la escuela hay que llegar llorados. Me decía la ministra de Educación de Bolivia, los habitantes de la ciudad de Potosí son muy pesimistas, tanto que se les aplica el siguiente dicho, cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Y algunos se levantan y en lugar de volver en sí y van a la escuela, vuelven en no. Y entonces no se puede, es imposible, con este grupo no se puede hacer nada.
Y finalmente yo creo que hay que pasar de la frialdad a la emoción. Hace poco leí a Emilio Lledó en una entrevista y decía: yo no creo más que en una pedagogía. Es la pedagogía del amor. Contagiar amor, contagiar interés. No podemos enseñar si no somos nosotros enseñantes de verdad. Qué hermosas palabras de Emilio Lledó. Y Daniel Penac, en Mal de Escuela, dice: los profesores estamos muy preocupados muchas veces por las metodologías, son importantes. Pero hay una cosa más importante. Y le pregunta a un hipotético interlocutor: ¿cuál es? No lo puedo decir, que es una palabrota. Más dura que empatía, mucho más. Pero en algunas instituciones no la puedes pronunciar sin correr peligro. ¿Cuál es? El amor. El amor. Yo he dicho alguna vez que los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman. ¿Qué razones tiene una escuela para hacer los aprendizajes? Una, la racionalidad. Una, la racionalidad. ¿Qué quiere decir la racionalidad? La lógica, la lógica. Yo supongo que cuando estamos en una institución, universidad, instituto, colegio, escuela, pretenderemos algo. Digo yo. No es lógico que nos preguntemos: ¿lo conseguimos? No conseguimos nada. Conseguimos lo contrario. Queremos que salgan personas críticas. Bueno, ¿esta forma de hacerlo es la adecuada? ¿Salen críticos o salen adocenados? Queremos que salgan personas solidarias. ¿Salen o salen competitivos? ¿O salen? A mí me preocupan estas cosas. Hace poco en un trabajo, y eso que me conocen, aparece un post-it amarillo, una notita que dice: el tema 4, no recuerdo cuál número era, el tema tal, está peor que los otros. Lo ha hecho fulanita. No se lo digas, pero tenlo en cuenta en la nota. Hombre, yo me pregunto, es que estamos educando para la solidaridad, para el espíritu crítico, para el aprendizaje autónomo. Y cuando enseñamos los libros, mira, hay que leer 3 libros, y dice: puede ser uno. Y de estos 3 elegir ese más pequeñito que no se ve ni de canto. Bueno, pero ¿qué es esto? Tenemos que preguntarnos, porque a mí a veces se me asemejan las escuelas a barcos en alta mar. Y la tripulación extenuada, un proyecto y otro, una actividad y otra. Y alguien pregunta: ¿se puede saber para dónde va el barco? Yo ni idea, pero no tenemos tiempo. Se perdió la Rosa de los Vientos hace 15 años. Pero ahora es que estamos en la cocina echando carbón. Pero ¿y si va a un abismo el barco? ¿Y si está sin rumbo? ¿Y si está dando vueltas en círculos concéntricos? Mirad, no hay viento favorable para un barco que va a la deriva. Dicho de forma más lapidaria. De forma más lapidaria. No hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Y es la racionalidad la que tendría que hacernos poner a pensar. Mirad, un director de una escuelita argentina muy humilde, de la que soy padrino, este es un personaje, es un ingeniero. Y me dijo un día, después de una conferencia en Malargüe: profesor, soy un converso. ¿Cómo un converso? Sí, soy ingeniero, pero es que me he dado cuenta que la educación es lo más importante. Soy director de una escuela y ahora me dedico a la educación. Y quiero que usted sea padrino pedagógico de la escuela. Fui a visitar la escuela. Una escuela muy humilde. Plantamos un árbol del paraíso en el patio con los niños. Y cuando visité la escuela, él tenía un cartelito en su despacho de director que decía: no me las sé todas. Y en la puerta del despacho: esta puerta está cerrada solo para que no se vuelen los papeles. Bueno, pues este personaje es director de esa escuela y hace poco, en una jornada institucional, dice: entendemos la escuela como una unidad compleja, multidimensional, polifacética, que tiene como misión fundamental contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de las personas como ciudadanos críticos, responsables y honrados. También la escuela puede ser entendida como una organización que es capaz de aprender de sí misma y así poder mejorar las prácticas. Hoy necesitamos detenernos para poder preguntarnos: ¿cómo anda la escuela? Y si le ocurre la siguiente insólito instrumento de evaluación:
les pide a todos los docentes que escriban una carta abierta a la escuela. Yo las he leído, emocionantes cartas. Querida escuela, me levanto cada mañana, voy a tu encuentro, a mí lo que me gustaría, y hacen propuestas, y hacen sugerencias. Con todas esas cartas, un equipo hizo un proyecto, un documento para mejorar la escuela. Por racionalidad, por lógica, pero también por responsabilidad. Es que esto que hacemos, como decía, tiene consecuencias. Consecuencias muy importantes. ¿Qué pensaríais de un quirófano del que saliese un cadáver tras otro, e interrogados los profesionales dijesen, bueno, es que los organismos de los pacientes no resisten los tratamientos? Son frágiles, pero van a mejorar alguna vez. Van a mejorar la política sanitaria, van a mejorar el hospital, van a mejorar los miembros del equipo quirúrgico, si hacen esa explicación. Y ojo, os decía que existe la lógica de autoservicio. Un profesor puede estar suspendiendo al 90% cada año y solo se lo explica diciendo que le tocan siempre los más torpes. De modo que un año de la A a la L están aglutinados por una ley demográfica extraña en las primeras letras los torpes, pero al año siguiente pasan en el 82, 83 en las otras letras. Y aunque estén alfabetizados, les tocan a él siempre. Pero es más fácil que se pregunte qué me pasa. Igual digo de la escuela. Voy a aconsejaros un libro y voy a contaros de él una anécdota verdaderamente simpática y elocuente al respecto, sobre la lógica de autoservicio. Es una historia de la filosofía, hecha con mucho humor, con mucho ingenio, por dos autores alemanes. Han escrito otros dos libros posteriores, pero este es el mejor. Platón y un ornitorrinco entraron en un bar. Excelente libro. Cuando hablan de la lógica de autoservicio, dicen que en un pub irlandés llega un cliente y dice, póngame 3 cervezas al camarero. El camarero le sirve las 3 cervezas, un poco sorprendido de que pida 3 cuando hay uno solo. Pero piensa, llegarán 2 amigos más tarde. Pero ve que bebe un poco de una, un poco de otra y un poco de otra. Un poco de una, un poco de otra y un poco de otra. Se sorprende, pero cuando acaba esa ronda dice, póngame otra ronda, 3 cervezas. Y ve que bebe un poco de una, un poco de otra y un poco de otra. El camarero ya no puede más. Y se acerca a él y le dice, ¿usted cómo bebe así? Usted, y si lo hace para no molestarme, se equivoca. Porque yo estoy aquí para servir. Y a mí me complacería, usted me pide una cerveza, la bebe con su espumita, fresquita, después me pide otra, la bebe fresquita, su espumita, pero el cliente dice, no, yo no bebo así por casualidad ni por capricho, somos 3 hermanos. Uno vive en Australia, otro en Nueva York y yo aquí. Y hemos quedado los 3 en que estemos en la parte del mundo que estemos, bebemos una cerveza por cada hermano. Y el camarero, que no quiere perder un cliente tan bueno, que bebe de 3 en 3, dice, no, por Dios, beba usted como le apetezca. Solo faltaba que vaya yo a romper una costumbre familiar tan entrañable. Bueno, cuando lo ve por la puerta, 3 cervezas. Y ya le conoce todo el mundo, ya viene el de las 3 cervezas. Ya se va el de las 3 cervezas. Pasa un tiempo, un mes, 2 meses, un año. Y llega un día este cliente y le dice al camarero, póngame 2 cervezas. Pues se hace un silencio sepulcral a su alrededor, todos lo conocen, y el camarero le dice, le acompaño el sentimiento. Qué pena, 3 hermanos tan unidos. Y él dice, pero ¿cómo me acompaño el sentimiento? ¿Por qué? Hombre, una cerveza por cada hermano y me pide 2. No, mis hermanos están muy bien. Hablé con los 2 ayer, están perfectamente. La causa de que hoy pida 2 cervezas y no 3, no es que le haya pasado nada a ninguno de mis 2 hermanos. La causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber. Lo justifica todo, la lógica de autoservicio, él sigue bebiendo. Bueno, hay que pasar, hay que aprender por profesionalidad. ¿Cómo nos hacemos mejores profesionales? ¿Cómo hacemos desarrollo profesional? Y dice, ese cirujano que sacaba cadáveres, que vaya a un congreso a Zúrich. Y volvió del congreso con el diploma. Pero es que tenía el quirófano infectado y sigue infectado. No es ese el camino. Y vaya usted al congreso, profe 10. Y ahora cuando volvemos preguntan, ¿fuiste a lo de Málaga? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Hombre, acabó el miércoles por la mañana.
¿Ya te han mandado el certificado? Sí, no, eso sí, en la cartera estaba. Pero el quirófano sigue infectado. Es más, si alguno dice, pues allí, Cortagen, Ángel, propusieron, y dice, ¿cómo? ¿Lo van a pagar? ¿Eso que dices que hay que hacer? ¿Lo van a pagar? No. ¿Lo van a certificar? No. Pues tampoco lo vamos a hacer. Pudiendo no hacer nada, ¿por qué vamos a hacer algo? Perfectibilidad de las instituciones. No se mejoran las instituciones a través de normativas, de prescripciones. Ya diré cómo aprenden, porque me queda la estrategia. Por un principio de colegialidad hablamos de aprendizajes compartidos de la institución, que no es una institución conglomerado de clases particulares asociadas, sino un proyecto compartido. Principio de colegialidad, principio de ejemplaridad. ¿Cómo una institución de espaldas al aprendizaje puede contagiar el deseo de aprender? Bueno, pues es como hacía Nieve Frita, es que no se puede. Porque enseñamos cómo somos, no como decimos que los demás tienen que ser. Dice Emerson, el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Una persona que no tiene pasión por la lectura, pero va a despertar el deseo de leer. Y por un principio de felicidad. Bueno, yo pienso que un equipo de profesionales que comparte su experiencia, que trabaja con ilusión, es un equipo de profesionales que está en el camino de la felicidad en mucha mayor medida que lo está un equipo de profesionales desunido, abandonado, desalentado, entristecido y perezoso. Y yo creo que este asunto de la felicidad es el más importante de la vida. ¿Y cuál es el camino para que aprendan, para ese desarrollo profesional, para ese aprendizaje de las instituciones? Bueno, yo creo que hay un proceso de racionalidad técnica que hace que el profesor y la profesora sean entendidos exclusivamente como aplicadores de prescripciones, de normas, que nacen de la comprensión que hacen los que investigan sobre la práctica, que no son los que están en ella. Veis que hay investigadores que comprenden, políticos que deciden y directores, directoras, profesores, profesoras que aplican. Que aplican. De modo que serás un mejor docente, un mejor profesor, un mejor director, un mejor profesional, en la medida que mejor apliques lo que otros han decidido de lo que otros habían entendido. Este es un modelo desprofesionalizador. ¿Y por qué está tan instalado? Porque es muy barato. Muy barato. ¿Cómo hacen los profesores la evaluación? Mal. Mal. Un examen al final del curso, otro Semana Santa, otro Navidad. Mal. Los niños se ponen nerviosos. Dice el legislador al investigador, ¿y cómo tenemos que hacerlo ahora? Dice, díganles que la evaluación será continua. Yo no sé si el legislador piensa que el día que se promulga la ley, alguien le toca al docente en la cabeza con una varita mágica. ¡Cha! Lo entendió, en el corazón. ¡Cha! Se entusiasmó. En la mano. ¡Chu! Ya lo hace. Pero no le toca a nadie. Y va a la escuela y dice, ¿y ahora cómo lo tengo que hacer? Dice, continuamente. Entonces los errores que antes hacía 3 veces al año, hace a 2 horas. 1990. ¿Cómo la evaluación será cualitativa? Cualitativa. La misma formación, la misma selección, la misma organización, todo igual. Pero ahora la evaluación será cualitativa. Y ese de química dice, y además tiene usted que evaluar las actitudes y los procedimientos. ¿Y las actitudes qué es? Yo soy de química. ¿Cómo tengo que evaluar las actitudes? Te vaya a un curso al CEP y que nos lo expliquen. Vaya a un curso al CEP. Bueno, pero yo creo que así no es, porque la ley puede cambiar cosas, Podemos ampliar la escolaridad, una conquista democrática extraordinaria, eso lo hace la ley. Pero las actitudes, las concepciones, no las cambia la ley. Y a veces, como no hay una buena formación, la ley se convierte en un tratado de psicopedagogía. Es como si a los cirujanos pretendiésemos mejorarles con una ley general para mejorar la cirugía. Y ahí les explicamos los tipos de bisturí, los tipos de hilo, los tiempos. Pero el cirujano dirá, oiga, pero yo soy el profesional.
Yo soy una persona que tiene que estar preparada para hacer esto y operar en un buen hospital y a pocos pacientes. Entonces, ¿cuál es el modelo que propondría? Que el profesor sea quien investiga, quien comprende, quien decide, a base de esa reflexión rigurosa, sistemática sobre sus propias prácticas, para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y en su justicia. ¿Qué hace lo político? Le ayuda, dándole ¿qué? Una buena formación, una buena selección, una buena organización, un buen estímulo, etc. De aquí vienen lo que yo llamo los triángulos del aprendizaje. He elegido la metáfora de un triángulo porque si falla un vértice no funciona el triángulo, no hay triángulo. Indagación de los profesionales sobre sus propias prácticas que genera perfeccionamiento y que genera innovación. ¿En los tres vértices puede haber otras cosas? Sí. ¿Puede haber investigación que no genere perfeccionamiento? Sí. Muchas tesis sobre el sexo de los ángeles. Yo le he preguntado alguna vez a algún doctorando, ¿usted cree que esta tesis vale para algo? Y él mismo dice, no, para nada. Él o ella. ¿Hay perfeccionamiento que no genera innovación? Sí, sí, muchos cursos. ¿Hay innovaciones que no vienen de la investigación y del perfeccionamiento? Sí, muchas leyes, muchas prescripciones. ¿Y cuál es el contenido? Hay que modificar otra vez el triángulo, las concepciones, las actitudes y las prácticas. Oye, otra vez el triángulo. ¿Por qué? Porque yo cambié ya la concepción, ya estoy convencido de que los alumnos tienen que participar en su proceso de evaluación, tienen que hacer autoevaluación, ya está convencido. Sí, y dice, ¿lo hace? Práctica, dice, este año no, que tengo un grupo muy malo. Pues entonces, oye, ¿y si cambió la práctica solo? Si cambió la práctica y no cambió la actitud, cambio superficial. El profesor dice, hay que ponerlos en círculo, porque esto tiene que ser participativo y democrático. Pero como no ha cambiado la actitud, antes era un déspota en la tarima y ahora es un déspota en el círculo. Estamos peor que antes porque está más cerca de los niños. Dichoso cambio. Y mirad, si yo tengo esta concepción de lo que es enseñar, si no modifico esta concepción, aquí está el conocimiento, aquí está el alumno recipiente pasivo, aquí está la tarea del enseñante, echar conocimiento de donde hay a donde no hay, pues yo tendré unas prácticas determinadas. Pero si mi concepción es enseñar, es ayudar a que el otro busque por sí mismo donde hay agua, que sepa discernir si el agua está contaminada o no, y que sepa compartir el agua con el que no tiene agua porque tiene sed. Esto es otra cosa. Y para que esto pase, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues mirar a la derecha, querer, voluntad, querer. Si falla este verbo, si falla este vértice, todo lo demás no importa nada, nada. Le pueden subir el sueldo, le pueden dar cursos, le pueden poner una comunidad entusiasta, pero no cambia nada, porque no quiere. Si no se quiere, pasaría lo mismo que pasaba en aquel pueblo del que dicen que no se tocaban las campanas de la iglesia por 8 motivos. Primer motivo, no había campanas. Déjete los otros 7, no los quiero ni saber. Conocimiento, hay que saber, hay que acabar con esa idea de que esta es una tarea fácil. Hace poco en el libro La elegancia del erizo leía, el que sabe hacer cosas las hace. El que no sabe hacerlas, enseña. El que no sabe enseñar, enseña a los que enseñan. Y el que no sabe enseñar a los que enseñan, se mete a política. Esa idea de, bueno, pues que esto no hace falta saber nada. Un día escuché yo esta conversación, dice, ¿vas a dar francés? Dice, sí, pero tú sabes. Dice, no, pero para enseñarlo, sí. Yo tengo una niña pequeñita, hice los deberes de la vida muy tarde. Si la fuesen a operar y yo preguntase, ¿quién la va a operar? Dice, mire, este señor se ha puesto la bata blanca. Y yo preguntase, ¿sabe? Dice, no, le gusta. Dice que es aficionado, nació para cirujano. ¿Cómo que nació para cirujano? Ah, no sabe. Querer, saber y poder.
Y yo creo que es muy importante que no olvidemos los ámbitos de esa comunidad que es no solamente la escuela, es la familia. Es la familia. Y es la sociedad. De ahí vienen estos 10 verbos consecutivos que parten de el preguntarse, el interrogarse, el cuestionarse, que decía antes, el compartir los interrogantes, las preguntas. Con los demás hablamos de un planteamiento colegiado, participativo. El investigar, no, sí, nos hacemos preguntas, pero contestamos con suposiciones, intuiciones, aproximaciones. El comprender. Cuando murió Stenhouse, yo he visto el arbolito en que los alumnos plantaron su memoria y al pie son los docentes los que a fin de cuentas van a transformar el mundo de la escuela, comprendiéndolo. Decidir, escribir. Ese pensamiento errático y caótico que tenemos sobre la educación, sobre la escuela, cuando tenemos que escribir lo tenemos que disciplinar, lo tenemos que estructurar y eso nos va a ayudar a comprender, pero además lo difundimos y va a ayudar a otros. Y va a hacerse con esas investigaciones y esos informes una plataforma de debates que va a comprometernos y a generar un clima de exigencia para mejorar. Para exigir hace falta unirse, comprometerse y hace falta también tener valentía. A veces la valentía cívica de quien va a una causa que sabe de antemano que está perdida. Me vais a permitir una pequeñita broma. Hace falta también, ¿sabéis qué? Un poco de ingenio para decir, ¿y cómo me pueden hacer caso? No, ya lo pedimos hace 4 años y dijeron que no. Un poco de ingenio. En Platón y un ornitorrinco entraron en un bar. Hay una anécdota simpática. Hasta hora de la mañana voy a compartirla con vosotros, de cómo una mujer exige sus derechos. Dice que un matrimonio tiene una casita al lado de un lago, en el lago se puede pescar, hay horas de pesca, horas que no son de pesca, van un fin de semana y la esposa, después de la comida, dice, me apetece ir al lago. Y dice el marido, no es hora de pesca, ten cuidado que multan. Dice, no, pero voy a leer. Coge un libro, sube a la barca, va al medio del lago. Cuando está en medio del lago, llega una patrulla de la policía, se detiene y le dice, señora, la voy a multar, la voy a detener. No estoy pescando, ya lo veo, pero tiene todo el equipo necesario para la pesca. ¿Cómo? Por tener el equipo necesario para pescar me va a multar. Sí, señora, ahora mismo lo voy a hacer. Y ella ve cómo exigir su derecho, pero de una manera bien original. Si usted hace eso, si me multa por tener el equipo necesario para la pesca, yo le voy a acusar a usted de violación. Señora, no la he tocado. No me ha tocado porque usted tiene todo el equipo necesario para la violación. Bueno. Y finalmente, algunas dificultades para el aprendizaje. Solo enumerarlas porque es la hora. El pesimismo. Es consustancial a la educación el optimismo, porque la educación parte de este presupuesto. El ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Sin optimismo podemos ser buenos domadores, pero nunca buenos educadores. Yo no sé de dónde sale el prestigio del que han gozado los pesimistas entre los intelectuales, porque la verdad es los que le han hecho avanzar el mundo, la historia, la ciencia, han sido los optimistas que creían que se podía avanzar. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que va a nadar. Cuando entra en una clase y dice, qué grupo, no va a salvarse nadie, no se salvan. El fatalismo, decía Paulo Freire, el principal enemigo de la educación. La rutina, cáncer de las instituciones. Y este año, ¿cómo lo hacemos? Como el año pasado. Y ahora como todos los años. La burocracia, estoy alarmado del crecimiento que está teniendo la burocracia. Una cuñada, maestra de los pies a la cabeza, me dice en las Navidades, Miguel Ángel, no me voy a jubilar de maestra. ¿Pero qué te pasa? Que la burocracia me está aplastando.
tiene 300 niños de inglés. Y le habían pedido 4 fichas por cada niño. Desde la inspección, 4 fichas por cada niño, 1.200 fichas. Dice, tengo que levantarme los sábados pronto, tengo que... Pero ¿para qué? ¿Para qué? Los directores, cada vez más tareas burocráticas en los departamentos. Ahora vamos a hacer la memoria. ¿Qué otras conferencias ha dado? ¿Pero eso para qué es? Y lo malo es que lo deciden los de arriba. Y decía yo en un artículo, lo que pasa a veces con las autoridades es que son como los libros de las bibliotecas, que los más inútiles son los que están más arriba. Bueno, no he dicho nada. La fagocitosis, que consiste en cómo los que no quieren hacer nada devoran a los que quieren hacer algo. Yo he descrito una colección de 25 cuchillos para matar a los que quieren hacer algo. 25 cuchillos. La armería está muy desarrollada. Cuchillos del tipo, no le hagas caso, tiene problemas afectivos. Por eso está todo el día en la escuela. ¿Por qué quieres hacerlo si no lo pagan? Intereses ocultos tendrá. Si es un joven el que quiere cambiar, le dice el veterano, ¿cuántos años tienes, hijo? ¿Tú cuándo empezaste? Me preocupa más el cuchillo inverso, cuando es el veterano el que le propone al joven y el joven dice del veterano, este está tan verde, no ha madurado, no sabe por dónde van las cosas. O la ironía, ¿qué, te van a hacer un monumento? ¿Vas a heredar la escuela? ¿Te van a dar, dicen en Argentina, te van a dar la tiza de oro? O, esto ya lo hicimos hace 2 años, no valió para nada. Bueno, 20 y tantos cuchillos. Algunos me preguntan, bueno, ¿y con los que no quieren hacer nada les podemos matar los otros con los cuchillos? Digo, no, que son muchos y no se puede matar a nadie. Lo que sí se puede hacer siempre respecto al que no quiere hacer nada es lo que decía Voltaire. No hay mayor venganza sobre nuestros enemigos que nos vean felices. El individualismo, el desaliento, mirad, ¿vamos a fracasar? Sí. ¿Vamos a tener problemas? Sí. Pero hay un arte en la vida profesional y personal hermoso que os voy a aconsejar. El arte de saber convertir 2 signos menos en un signo más. Fracasó, tropezó, se equivocó, pero se fortaleció, aprendió. La hiperversión de la meritocracia. ¿Cómo se hacen méritos? De manera alejada de lo que es el verdadero desarrollo profesional. La acumulación de papeles. La comodidad, que se responde al lema de pudiendo no hacer nada porque vamos a hacer algo. La ausencia de autonomía de las instituciones y una dirección gerencialista que en lugar de ser el motor de los proyectos compartidos, del desarrollo de los profesionales, se convierte en el freno. Ayer mismo por la noche, no tengo tiempo, recibí un correo de una antigua alumna de esta facultad que tiene una directora que está siendo una jefa tóxica. Es decir, paralizando los proyectos, desanimando al personal. La directora, ¿amparada por quién? Por la inspección, por la delegación. Está desesperada. Una profesional con entusiasmo a la que le están destruyendo sus mejores ilusiones. La dirección gerencialista no asentada en el proyecto pedagógico, en la dimensión pedagógica. La despedida es, me remito otra vez a Emilio Lledó, educar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros. Y también querría, para despedirme y agradeceros la presencia, compartir con vosotros este lema que a mí me ha servido mucho en la vida, que tu escuela sea mejor porque tú trabajas en ella. Muchas gracias.